Hello, my name is Javier Winans. I'm a ceramist from Uruguay, specializing in the craft of pottery. At the age of 13, I entered for the first time in a pottery workshop, and since then, the love of this craft has become my way of life, where I can project, create, and bring everything. This is my second time in China, and it is also my second time in Qingdecheng. I feel it is a great opportunity to get to know more deeply the local pottery and porcelain. Walking in the place where at every step you feel and break ceramics, where the sight is endless, it gives me a great emotion. I feel at home despite the great distance between Qingdecheng and my hometown. It is a pleasure for me to be part of in this wonderful city again, feeling and experiencing the softness and character of local porcelain and stoneware. I feel very honored to be part of the Artists in Residence program, having the opportunity to share and exchange with artists from different countries. The studio has everything I need to be able to propose new projects and challenges that allow me to navigate my way of making ceramics, to create new possible works, the clay. It's something I'm very grateful for. This year, I'm focused on developing different projects based on series I have been working on in order to expand the creative possibilities. I especially want to thank the staff of the International Ceramic Studio, the volunteers, and the other artists for this opportunity to share this space. I wish you all, as I always say, the best fires and lot of clay in your hands. I love Qingdecheng Ceramic University. Esta es parte de la entrada interior del campus. Y esta es la escalinata que básicamente hacíamos casi todos los días cuando íbamos por la escalera hacia el estudio internacional. ¿Estaba muy lejos de donde ustedes dormían, el No, estudio? son unas cuadritas, son 10 minutos menos caminando. Nosotros estábamos desde una altura que, bueno, tenías esa parte con la escalinata o una parte eh, de recorrida que ibas bordeando. Claro. Si te perdés, sí, podés llegar a caminar 1 hora y media, como me pasó una vez en la primera ida. Claro. Y esta es parte de la fachada del estudio internacional, donde estábamos prácticamente desde muy temprano, como contaba Osvaldo, hasta la noche trabajando. Eh, y esta es la otra parte de la fachada del estudio, que aparte el afiche ese grande que ven a la izquierda es de la instancia del 2023. Y después también dentro del estudio funciona como una escuela de verano, donde trabajan con estudiantes de diferentes países que exploran algunas técnicas específicas, muchas de decoración sobre porcelana, y tratan de también en esa ruta de la cerámica poder transmitir la tradición también técnica de la decoración sobre la porcelana. Claro. Esto es más del estudio. Y esto ya empezamos a ver parte los que somos ceramistas reconocemos fácilmente las virutas del retorneado, en este caso de porcelana. Esta es ¿Vos parte trabajaste todo con porcelana porcelana y también? grés, porcelana y grés local. Bueno, Que fue, la porcelana tiene un carácter bastante particular en cuanto que es una pasta bastante suave, pero con cierta resistencia mecánica en el torneado, que yo trabajo generalmente desde el torno. Y tienen esa suavidad, pero también esa personalidad que después se refleja en el secado y en el horneado, ¿no? y Esto es tenés que ser parte, un poco más rápido, ¿no? En el torno. No sí, tenés que no, agregar tanta agua. se trabaja con poca agua, que yo habitualmente lo hago, Eh, pero sobre todo claro, eso después va a ir a 1300 grados. Y a pesar de que es porcelana, es un montón de trabajo de calor que hace que tenga movimiento en las piezas que vieron que yo hago con esas patitas. claro. Trabaja ese calor. Esta es como una galería donde está parte exhibida de la obra del estudio, de lo que se ha realizado, que divide los dos talleres que hay. Nosotros estábamos en el ala izquierda del estudio. Bueno, ahí probando la primer pasta de porcelana, testeándola, porque el primer día creo que había nos tocó algunos feriados, entonces tuvimos que esperar
un par de días para tener los materiales, pero había material ya reutilizable, así que empezamos a experimentar en algunas formas. A la derecha es pasta de Grecia, a la izquierda porcelana. Con un peinado muy particular ahora que vuelvo a ver la foto. Este, y este es el espacio de trabajo que tenía, que en un momento, como también trabajé algunas planchas para imprimir sobre un taco de madera que tallé, también, bueno, me pusieron a disposición una laminadora, el sector de mesas y hacia la derecha, digamos, en el estudio, la zona compartida de tornos. Este, el estudio cuenta con 2 hornos eléctricos, de estos circulares, que es donde generalmente hacemos bizcocho, y todo lo que son horneadas de alta temperatura, o sea, de 1300, de muy alta para nosotros, yo que acá trabajo generalmente en un cono 4, imaginen que es muy alto irse después a un cono Claro. 10, ¿no? Si no me equivoco. Este, entonces, esas horneadas se hacen en otro galpón que está como al equivalente de unas 2 cuadras, donde trasladamos las piezas en un carro y ahí se hornean en los hornos de gas. Para los que no son ceramistas, cono 4, ¿qué sería? ¿Qué Cono temperatura 4 sería? son 1170, 1180 grados. Que para Ahí las está. arcillas nacionales de Uruguay logramos vitrificar y hacer un grés, porque bueno, logramos una absorción cercana a cero. Las Claro, arcillas nacionales en Uruguay vitrifican un poquito más abajo que las que utilizan ahí en Argentina, entonces podemos claro. trabajar unos Llegan a graditos un menos. grés a una temperatura media, ponele. Exactamente. O sea, al lado Claro, de lo que es en China sería media o baja. O sea, para ellos es baja claro, claro. temperatura Sí, 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 sí. la que trabajo. Ahí donde entran los matices. Podemos estar muchas horas discutiendo sobre eso. Aburriríamos a mucha gente. Después es parte, yo salgo prácticamente siempre las formas del torno y voy ensamblando, a veces paleteando, y trabajo este tipo de gráfica sobre la cerámica con la lanceta o la cuchilla. Y después empiezo a trabajar una reserva sobre el bizcocho con cinta de papel para poder aplicar el esmalte. Y ahí se empieza a ver, ¿no? A la izquierda el craquelado sobre la cinta de papel que después retiro y empiezo a descubrir el dibujo. Inicialmente lo usaba para reservar justamente estas líneas para que no las tapara y después empecé a dibujar con la propia cinta, generando un contraste como de figura y fondo, en contraste justamente con el color de la pasta, sea greso, sea porcelana, y bueno, tratando de aplicar la gráfica, esa geométrica y bastante sencilla, sobre el soporte cerámico. Este es Sencilla, pero de fuerte impacto visual, ¿no? Sí, cuando digo sencilla es que son líneas y puntos, básicamente. Yo lo defino de esa Mm. manera. Después lo podemos ir complejizando, pero y jugando. Me interesa integrar el volumen y que esté integrado el tratamiento de superficie, ¿no? Entonces ahí empiezo. Sí. Por eso me gusta dibujar con ese contraste entre el color, a veces con engobes, en este caso con esmaltes, que lo que hacíamos eran pequeñas pruebas. Los esmaltes los venden ya embotellados, en botellas de refresco ya preparados, una variedad enorme. Los probamos para ver cómo funcionan y después los vamos adecuando a nuestro trabajo, ¿no? Entonces, en general, estas estructuras más grandes son las que empiezan a tener más movimiento, ¿no? A Claro. tener el torito que está acá a la izquierda de la pantalla, ahí sobre la mesa, ese fue el que cayó desde 1 metro, porque bueno, el horno es grande, cayó hacia los quemadores, doblándose, no bancó la estructura. Y O el que sea, se ve venció las atrás, patas. claro, se vencieron las patas, que siempre tienen un juego de movimiento, pero bueno, esta vez se precipitó de la placa más Claro. alta del horno hacia abajo. Pero después estaba ese que está como en vertical, que era más grande todavía. Entonces hubo que resolver cómo hornear esa pieza para que no pase lo mismo. Claro. Este, Esta es parte de la sala de los hornos, el galpón de los hornos, con una quema que teníamos compartida con Osvaldo, porque lo que buscábamos, cada artista solicita su horno, pero lo que le buscábamos con Osvaldo era poder, bueno, compartir, son hornos grandes,
Entonces siempre buscar, bueno, si a alguien le quedaba algún hueco, poder aprovecharlo con esa cabeza colectiva, pero con esa cabeza también de que el horno hay que aprovecharlo al máximo, ¿no? Eso era algo que ver un horno vacío, semi vacío, cargado, nos daba como mucha cosa, entonces lo que hacíamos es coordinar con Osvaldo también las horneadas nuestras o de bizcocho o en este caso de alta. Este, y esto, bueno, este galpón debe tener unos 16 hornos a gas de Tremendo. diferentes medidas, donde el más chico debe ser un 40-40 más o menos, y después tenés algunos de 1,80 m de alto, y bueno, proporcionado en dimensiones que son inimaginables. Ahí, bueno, estamos parados al lado del horno para que tengan una idea. Es de destacar la maestra hornera, que es la que se encarga de hacer la quema gas, porque yo en mi caso por lo menos no tengo esa experiencia, pero hay una maestra hornera que se encarga de todas las quemas. Uno lo que dice es más o menos lo que quiere, la temperatura, el cono, a lo que se quiere llegar y si quiere algo de reducción. Están bastante estandarizadas, pero son horneadas que llevan un promedio mínimo de 12 horas. Y ella es quien se encarga de supervisar la carga que la hacemos nosotros, de sugerir cosas cuando a mí se me cayó esa pieza. Para la siguiente le hice consultas y me sugirió ciertas cosas a tener en cuenta que funcionaron muy bien. Ya cuento el final de la historia, que también fue buena en ese sentido. Este, y ella está todo el tiempo controlando, a veces hasta 5 horneadas simultáneas. Más allá que Qué tenga bárbaro. controles, mira los conos, que tiene un cono testigo, que cae, o sea, se termina fundiendo, pero a los 1200 cae el cono testigo, que marca el inicio de la reducción. Entonces ahí, además del gas de cañería, inyecta el gas que tienen en las garrafas, ¿sí? Y ahí permite sostener la reducción, pero además que suba la temperatura a partir de ahí. Y está constantemente monitoreando eso, dentro de lo que pueda suceder en todo eso, ¿no? Digamos que uno podía confiar plenamente en su capacidad de hornear, porque lo hacía con un cuidado increíble, ¿no? Este, bueno, ahí tenemos a la izquierda también recibíamos visitas de otras universidades o escuelas de cerámica. Ahí tenemos a Osvaldo, esto con un grupo que había estado recorriendo las mesas, porque parte también de la residencia es recibir gente que pasa a ver lo que estás haciendo. Por momentos Claro. estamos solos trabajando en un silencio absoluto y de repente entra una delegación, que puede ser una delegación diplomática o una delegación de una escuela de estudiantes de China, de otras ciudades de China, de Corea. Eso todo el tiempo también va marcando la dinámica de trabajo. En algunos casos estás como una vidriera que mira lo que estás haciendo y en algunos casos se da un intercambio o de pregunta. Y parte de la residencia abarca algunas salidas culturales. Entonces esta es una fábrica monumental que trabaja, tiene casi todo, hay parte de trabajo humano, pero está casi todo con una tecnología que está automatizado, ¿no? A un nivel de producción increíble. Entonces vos ves desde la fábrica así mega que produce, en este caso la porcelana para el presidente y que produjo siempre para las autoridades diplomáticas y políticas, a costos bastante altos, ¿no? O sea, no son piezas baratas. Y tenés el taller artesanal, ¿no? O sea, tenés toda esa mirada y todos los estratos sociales también representados a través de la cerámica, ¿no? O sea, el mundo en sí mismo en el mundo de la cerámica. Este, entonces, nos hacen una recorrida que podés apreciar desde las máquinas para esmaltar, ¿no? Una tecnología increíble, ¿no? Que yo la vi solo ahí por lo menos. Este, que es esa fábrica aparece ahí, el China Top Porcelain Exhibitional, es la fábrica que produce la vajilla para cada evento del presidente de China, por ejemplo. Esta es otra fábrica, este es un alfarero en otra fábrica que trabaja grandes esculturas monumentales de 2 metros y más.
y hay un trabajo muy meticuloso. En el video se veía algo detallados, piezas que pueden estar 6 meses trabajando. En este caso eran piezas como desfasadas en el torno que estaba retorneando este alfarero. Este, y acá en este caso es una visita que nos armamos con Osvaldo y otros colegas de Argentina que estaban en otra residencia en Tauchichuan, que es un centro donde también hay residencias y aparte hay, bueno, ferias de cerámica y mercados de cerámica. Y acá nos fuimos el sueño de todo ceramista, que era ir al Monte Caolín. Entonces ahí lo que fuimos a recorrer fue una zona donde está como armado la parte de procesamiento de lo que era el tratamiento de la materia prima del caolín, de feldespatos, el molino de martillo, que estaba en ese lugar. Y acá es parte de la obra salida del horno. Lo paso rápido para no tomar mucho más tiempo. Este es el toro el grande que llegó a buen destino gracias a las sugerencias de la maestra hornera. Qué bueno. Estas son otras piezas un poco más pequeñas, pero ven que la inclinación esa de la que se ve acá, esta torsión, por más que no es una pieza tan grande, está dado en ese trabajo de calor del horno y el límite de la pasta, ¿no? Los esmaltes necesitan mucha temperatura para sus efectos y fundir bien, y la pasta estás trabajándola muy al límite. Este, Esta es una de las placas que decía Osvaldo que te daban como para decorar, que podías Ah, elegir. mira. Yo elegí una, porque no me Sí. animaba mucho más, pero podías pedirle del tamaño de placa que quieras, en crudo o bizcochado. La sugerencia es Y pedir las bizcochadas, porque son muy frágiles. Este, esa era una propuesta, seguramente de un proyecto que tiene la misma universidad, ¿no? De claro, ir en un momento te dicen, compilando placas de los residentes. exacto, porque te dicen, van a venir de la fábrica con baldosas de porcelana. ¿Cuántas querés? Y podés pedir desde de 10 con 10 al tamaño de una mesa que tiene 2 metros por 1,20. Claro. Y la Es pedís en increíble. Yo ahí estuve me mostró Stan, que tan, bueno, ustedes sí. lo conocen obviamente, y él me mostraba que esas placas enormes que él las estaba dibujando, y yo le preguntaba, ¿viste? Che, que el tamaño me sorprendía y que no se rajaban. Es increíble. ¿Ustedes pudieron presenciar? Mi nombre es Osvaldo Fuentes, soy ceramista de Ahora Argentina, sí. vivo en Hurlingham, Buenos Aires. Me dedico a la cerámica desde los 15 años, estudié en la escuela pública y gratuita, recibiéndome de profesor nacional de cerámica. Mi actividad como ceramista tiene tres caminos. La cerámica con una mirada social, como herramienta de transformación, con jóvenes en conflicto con la ley penal y derechos vulnerados. La cerámica en el campo de la docencia, ya sea pública o privada, y la producción artística, donde mi eje de inspiración es el ser humano con sus preocupaciones filosóficas y políticas. Llegar a Chindechen es llegar a la cuna de la porcelana, material desconocido para muchos ceramistas latinoamericanos. Si le sumamos su historia y su tecnología, es muy emocionante estar aquí. Es un lugar donde se respira la cerámica por cada calle que uno pasa. Estar compartiendo el Chindechen Ceramic University International Studio durante 2 meses de trabajo con colegas de distintos países es una experiencia única y todo un desafío, ya que no hablo inglés, pero creo que los ceramistas tenemos un idioma internacional, que es nuestro amor por el oficio, y desde ahí nos conectamos. Gracias, Acá está la Chindechen. imagen Se hizo desear. Claro. ahí está la Ahí va, imagen de mirá. Osvaldo trabajando la pátina de la madre. Claro, De, espectacular. de la parte de arriba, ¿no? Porque eso tiene la altura 1,80, creo que quedó, un poquito menos. Sí, Claro. Eso era de Gres, ¿no? era Esa de es Gres, sí. Claro, esa es la parte de arriba, falta la parte de abajo. Claro, que hay todo como una falda con siluetas. Toda la falda está hecha con siluetas, digamos, ¿no? Claro. Claro. Y ahora, en esa dimensión, a 1300 grados, ¿cómo quedó? ¿Cómo Eh, resultó?
No, sí, encogió bastante, Ajá. pero el color tenía como un transparente mate. Quedó un color como una especie de marrón rojizo, satinado, o sea, y se notaban mucho las texturas, o sea, estaba lo importante de esa falda con esas siluetas y tenía como que se veían bien esas texturas, ¿no? ¿Vos ahí le Así que hiciste bueno, una pátina con hierro? con hierro, sí, sí, Ahí va, ahí se ahí ve, está, mira. ahí Ahí se ve. encontré. Claro, gigante, Y achicó, claro. y después tuvo que llevarla en el carrito, como estaba a 2 cuadras los hornos, pero tuvimos que pegar toda una vuelta, manzana, porque, por los escalones y las escaleras no podíamos llegar a los hornos, teníamos que rodear parte de la universidad y le íbamos llevando con el carrito. Y claro, era como una madre que iba pasando y pasaban autos, pasaba gente y nosotros con el carro, ¿no? Estuvo bueno también. Y también esto de lo lindo por ahí, esto que hablaba también Hugo, de que por ahí lo tenemos los ceramistas, el hecho de generar comunidad, ¿no es cierto? Y de acompañarnos o sea, la madre la llevamos entre todos, o sea, y nos llevamos las piezas entre todos. Ese carrito, cuando íbamos teniendo las piezas o cargando el horno entre todos y el cuidado de las piezas del compañero, o sea, eso se respiraba todo el tiempo en el taller, esa camaradería, inclusive con esto de la barrera del no el de idioma, pero teníamos algo en común todos. En ese momento nos estaban pasando las mismas cosas y nos cuidábamos entre todos. O sea, cuidar las obras era cuidarnos a nosotros también, ¿no? Claro.